Quiero darle especiales gracias a Carlos Quintans, nuestro conferenciante de hoy, por toda la aportación que nos ha dado a la hora de montar estos talleres. La verdad es que su colaboración ha sido desde el minuto uno total y gracias a él hemos podido, gran parte de zonas de todos estos talleres que estábamos un poco perdidos, nos ha ido orientando y nos ha ido solucionando distintos problemas, ¿no? Carlos, no voy a extenderme en su currículum porque todos lo tenéis en la hoja, pero bueno, ante todo es arquitecto por la ETSA de La Coruña, es profesor del Departamento de Construcción de Arquitectónica de La Coruña, profesor de proyectos de la Escuela Internacional de Cataluña, codirector de la revista Arquitectónica, codirector de la revista Obradoiro y ejerce la profesión como arquitecto. Ha recibido numerosos premios en la obra construida, en publicaciones, exposiciones colectivas, etcétera, etcétera. Y ante todo, pues bueno, pues darte las gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. También deciros que generosamente ha ofrecido todas las revistas atrasadas de tectónica que afecten a todos estos talleres, pues las va a poner todas a mitad de precio para los que estén metidos aquí en el estudio. Hombre, es de agradecer el detalle. Y sin más, Carlos, cuando quieras. Así funciona, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, cualquier excusa es buena para venir a Cádiz y la verdad que es una maravilla estar aquí, aunque solo sea un ratito hoy por la tarde y mañana ya de vuelta para allá. Bueno, yo quiero que os deis cuenta, bueno, pues quizá hemos hecho algo, más bien poco, pero fundamentalmente se ha hecho desde aquí. Yo creo que fundamentalmente el contacto a través de Tomás ha sido fundamental y yo creo que es el gran motor de todo esto. Contaros, que yo no sé si lo sabéis, que esta es la primera ocasión en la cual aparece Tectónica firmando, avalando o acompañando algún taller. Suponemos que no será la última, pero desde luego es la primera. Sé que Tomás ha estado durante mucho tiempo intentando que hiciésemos más labores con el Colegio de Cádiz, al que tenemos que estar muy agradecidos porque ya nos gustaría que realmente tuviésemos una respuesta así en otros lugares, en momentos en los cuales realmente estamos en una situación muy compleja desde el mundo editorial, desde el mundo de papel, sin todavía un paso muy claro económicamente al mundo digital. Pues tenemos que agradecer una respuesta como la que estáis dando desde hace muchísimos años aquí en Cádiz, ¿no? Por tanto, nos sentimos extremadamente halagados de poder estar y de poder colaborar con una labor tan bonita como esta que se está planteando. Para nosotros es fundamental que se entienda que la arquitectura tiene una parte enorme, descomunal, de técnica, de materia, de procedimientos. No solo estamos nosotros en la elaboración del proyecto, sino que intervienen muchas otras personas, muchas profesiones y sobre todo muchos materiales, ¿no? Entender que todo eso que tenemos en nuestra cabeza puede llegar a constituir un proyecto nos parece una forma extremadamente intensa e interesante de producir lo más sencillo o lo más complejo, pero siempre no desde un pensamiento abstracto, sino desde el pensamiento de aquello que se puede llegar a usar para poder llegar a construir, sea lo que sea. Cuando empezamos a hablar de qué podía ir esta primera charla, que es una charla introductoria en la cual lógicamente pues me parece que me puedo sentir cómodo. Yo siempre me veo más como un arquitecto generalista que como un técnico, como un especialista en algo, ¿no? El hecho de ir abordando tema a tema dentro de la revista, dentro de Tectónica, cada uno de esos títulos que hemos ido desarrollando nos permite en un determinado momento concentrarnos en algo muy específico, para luego olvidarnos de eso y seguir mirando con una amplitud mucho más general
y volver a incidir ya en otro tema, ¿no? Eso nos ha dado una visión, yo creo que una visión panorámica, una visión que desde el punto de vista formativo, para mí personalmente me resulta extraordinariamente interesante. Entonces, hablaros en este inicio me parece que era una posición cómoda, una posición que me permitía sobrevolar muchos aspectos que posiblemente si tuviese que abordar específicamente pues estaría un poquito más perdido o necesitaría un mayor tiempo para poder reflexionar. Quería transmitiros además, y espero hacerlo así a través de la charla, un cierto entusiasmo. Ha habido otros momentos a lo largo de la historia, difíciles, complejos, posiblemente tan difíciles o más difíciles, veremos alguno de ellos, más difíciles, que han sido auténticos motores para realmente abrir todos nuestros poros, para abrir realmente cualquier pensamiento propositivo que pudiésemos llegar a tener, y han generado unas situaciones desde un punto de vista arquitectónico realmente brillantes. Posiblemente estemos en una de esas situaciones que, si las normativas nos lo permiten, que posiblemente la gran variación con respecto a otras situaciones es que se podía proceder de una forma mucho más libre, mucho más desde el sentido común, mucho más desde el conocimiento, desde la prueba que venía avalada por la historia, o bien desde la necesidad de innovación y de investigación. Hoy posiblemente estemos más lastrados, pero tendremos que quizá buscar argumentos, formas en las cuales aquello que deseamos realizar pueda llegar a ser ejecutado. ¿De qué estamos hablando a lo largo de estas jornadas en las que vais a estar? Estamos hablando básicamente de que en la arquitectura hay partes que son extraordinariamente duraderas y otras partes que no lo son. Estamos hablando de arquitecturas o no arquitecturas, ya veremos, es decir, serán hechos meramente constructivos o actividades económicas en algunos de los casos, posiblemente poco afortunadas, que tienen variaciones en cuanto a su conservación, que no permiten que todo el conjunto actúe de la misma forma o que el conjunto pueda desaparecer o degradarse con el paso del tiempo. Es evidente que trabajamos con elementos que duran más que otros y por eso algunos se conservan en mayor medida que otros. Normalmente, en nuestro entorno, en nuestro mundo, fundamentalmente en Europa, lo que hemos estado trabajando son con arquitecturas densas, matéricas, con arquitecturas de espesor, arquitecturas que han sido sumas de capas y capas a lo largo del tiempo y que han permitido ir ensayando y solucionando los problemas que iban aconteciendo, del tipo que fuese, de conservación, de protección o incluso de defensa. Esas capas han ido sumándose y han ido configurando arquitecturas que en este momento hemos heredado. Arquitecturas en muchas ocasiones extraordinariamente duraderas. Convivimos con arquitecturas que son mucho más antiguas que muchos países que conocemos y que reconocemos. Nuestro entorno son normalmente situaciones que hemos heredado desde hace varios siglos. Arquitecturas por las cuales el tiempo difícilmente puede dañarlas y tan solo puede dejar la pátina, tan solo puede dejar de alguna forma una cierta huella sobre sus capas exteriores. Son arquitecturas duraderas de las que realmente pues todo lo que podemos decir es que las hemos heredado y hay que seguir conservándolas. Pero hay otras arquitecturas que no son eternas, que necesitan un mantenimiento, una cierta cotidianeidad en la reposición, por lo menos, de algunas capas. Una labor cotidiana, como podéis estar viendo aquí, que sucede igual que podía estar sucediendo en algunas otras labores del hogar. Se está reponiendo, se están colocando las capas de arquitectura de tierra, por ejemplo, ¿no? Arquitecturas que en muchas ocasiones ya disponen de mecanismos para facilitar ese mantenimiento cada cierto tiempo, un mantenimiento que viene provocado por
la degradación de las capas exteriores, por la aparición de la erosión por el aire, por el viento, por algunas ligeras humedades o lluvias que provoca que tengamos que ir reponiendo cada cierto tiempo. Son arquitecturas, algunas de ellas, las más brillantes, arquitecturas que están pensadas para esa rehabilitación, para ese añadido de esas capas exteriores que posibilitan que esa arquitectura sea una arquitectura antigua y nueva, sin ningún tipo de complejo. Es una arquitectura que la capa exterior va mostrando el decoro, la limpieza del que sabe que debe mantener esa arquitectura. A mí, desde luego, las más brillantes son aquellas, como esta, en las cuales sus formas facilitan esa reposición, esa colocación de esas capas. Pensar que esto no es un simple decoro, no es un simple ornato, sino que posibilita subir por esa fachada que acaba siendo cubierta y permite con las manos ir colocando la tierra húmeda que va cubriendo con una capa más. Esta arquitectura me parece extraordinariamente potente. Hay otras arquitecturas que tienen una degradación más acelerada que la piedra, al igual que el barro, o igual que la tierra, y que necesitan no el añadido de capas, sino la sustitución de algunas piezas. Realmente como un acto absolutamente festivo, como pueden ser estos festivales de reposición de piezas que se realizan en los templos japoneses, o simplemente de una forma más tranquila, de una forma en la cual se sabe que cada cierto tiempo es necesario sustituir las piezas deterioradas por unas nuevas. De tal forma que ese edificio es un edificio siempre nuevo, es un edificio que está hecho de partes originales y otras partes que simplemente se han ido recolocando, pues porque el deterioro de algunas zonas es un deterioro más sensible. Entender que a pesar de todos los mecanismos que podemos poner, como es este caso, es decir, un elemento pétreo sobre el que colocar la madera, unas abrazaderas para evitar que se abra, una separación con respecto a las zonas húmedas, una tranquilidad en la forma en la cual se deposita la pieza de madera sobre su base. A pesar de todas esas medidas, pues lógicamente puede ocurrir y ocurre que con un cierto tiempo tendremos que reponer esas piezas, de la forma en la cual podamos asegurar que esas piezas van a cumplir las funciones para las cuales las hemos pensado. Realmente, al igual que sucede con nuestro cuerpo, es el cuerpo que tenemos y lo vamos arreglando, soportando las cicatrices de lo que ha acontecido, sabiendo que esas cicatrices son un poco nuestra historia, y simplemente lo que tenemos que conseguir es que ese conjunto siga funcionando de una forma magnífica. Entender que realmente estamos atando y estamos formando de nuevo una pieza de enorme dimensión en madera que se ha abierto y que la cerramos de esta forma, me parece extraordinariamente brillante. Todo, cuando estamos hablando de madera, puede estar planteado y simplemente sabremos que unas zonas se deterioran y son necesarias su reposición en tiempos más breves. Una arquitectura que evidentemente es tal su facilidad que nos permite imaginarnos que la construimos en un lugar y la llevamos a otro. Es decir, no solo situaciones como esta, que en zonas de Estados Unidos en las cuales pues desaparece la necesidad de tener alojamientos, de tener viviendas y es necesario llevarlas a otro lugar, sino en otras ocasiones simplemente pues por razones familiares, ¿no? Es decir, la minga
que se realiza en Chiloé, en Nueva Galicia, en Chile, donde se lanzan las casas al mar, se transportan con barcos y desde la orilla se vuelven a posicionar en el lugar que se desea, arrastrándolas con bueyes. Son situaciones excepcionales, pero son situaciones que nos marcan de alguna forma esa posibilidad de actuar de una forma absolutamente libre cuando con lo que estamos trabajando permite todas estas situaciones, ¿no? Eso sucede con la madera y sucede incluso con otras situaciones. Este es el traslado de una vivienda realizada con ladrillo, ¿no? Con una cimentación de madera. Pero no son hechos aislados. Chicago tuvo que levantarse pues casi 1,5 metros con respecto a la cota en la que había sido construido por problemas de salud. El nivel de las aguas que rodeaban Chicago era muy alto como para poder evacuar todo aquello que salía de la red de saneamiento de la ciudad. Y fue necesario levantarse toda la ciudad. Fue necesario recolocarla. Por tanto, la renovación de la ciudad se produjo en ese caso no por el traslado, sino simplemente por la elevación. Entender que en ocasiones tenemos que llegar a plantear soluciones extraordinariamente ambiciosas como estas puede ser muy importante, sobre todo si entendemos que esto ya ha ocurrido. Me interesa hablar, en primer lugar, de las cuestiones más elementales. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar con aquello que hemos heredado? En primer lugar, tenemos que hablar de la consolidación, de conseguir mantener aquello que hemos heredado, sea lo que sea, con la posibilidad de que no se nos venga encima, de que no generemos un problema de estabilidad y, por tanto, de seguridad. Entender que esa estabilidad puede generar muchas más cosas, a mí es lo que realmente me agrada. Una actuación como la del Coliseo, en que esa estabilidad nos deja muy claro lo que se conservaba y lo que se coloca, lo que se añade nuevo, y le dota de una dignidad importante, me parece que muestra un camino extraordinariamente intenso para seguir. Esa estabilidad puede ser ya un objeto del proyecto, o podemos sumarle algo. Esta es la casa Alenquer de Manuel y Antonio Aires Mateus, que me imagino que conoceréis. Es una intervención dentro de unas ruinas que se consolidan y dentro se coloca la vivienda. No siempre, pero la vivienda aislada con respecto a las ruinas. No siempre tenemos que ocupar la totalidad de la superficie de aquello que hayamos heredado, sino que en ocasiones eso que hemos heredado es el límite, es la defensa, es el aspecto que puede llegar a tener el edificio, y nuestra intervención es una intervención que tiene que ser más medida. No estamos en condiciones en muchas ocasiones de poder ocupar la totalidad de aquello en lo que tenemos que intervenir. Este proyecto me interesa más que por la forma que pueda llegar a tener, más que por muchos aspectos que seguro que entenderéis que es un proyecto extremadamente interesante, simplemente por esa situación, esa sensación de que encuentra la medida de la intervención y entiende lo heredado únicamente desde un punto de vista de definición de un límite, de definición de una primera línea, de una primera fachada, de una relación con los huecos y fundamentalmente de la consolidación de lo allí existente. Esa consolidación es una consolidación, cuando decía que ha habido momentos más duros, esto es Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues quería hablar de consolidaciones. Son varios proyectos de Hans Dolgast. Me imagino que algunos lo conoceréis a Dolgast por un libro realizado por la Junta de Andalucía de 4 arquitectos de Múnich de hace un montón de años. Era uno de esos arquitectos que ahí aparecía. Desde mi punto de vista, posiblemente
uno de los mejores ejemplos sobre cómo intervenir en lo construido, en lo heredado. Hay un primer proyecto de consolidación, que aquí estáis viendo, que es un proyecto en el cual la Pinacoteca de Múnich, que es el objeto de intervención de Dolgast, bueno, pues se consolida. Esto no se va a caer. Se hacen los refuerzos necesarios para que eso no se llegue a caer. Ajena por completo la intervención al ritmo, a lo que era inicialmente, bueno, pues una composición de lo que era, básicamente podríamos decir que un palacio alterado con respecto a unas arquitecturas que podíamos definir como clásicas. Hecha la consolidación, había un segundo aspecto, que era el de la protección, el agua. No solo no se cae, sino que además protegemos la construcción frente al agua. Yo vengo de un lugar donde tenemos que protegernos muchísimo del agua, muchísimo más que aquí. Lógicamente, esa protección frente al agua es una protección extraordinariamente interesante, intensa. Esa es la protección, en este caso y en los siguientes proyectos que vamos a ver de Dolgast, esa es la protección que marca el ritmo de la intervención. Esa es la protección que define el límite, lo que antes era la fachada, y es el que, a través de su estructura y también de los elementos que permiten evacuar el agua desde ese plano de cubierta, los que definen el ritmo de la intervención. Tanto que cuando no le aceptan esa situación que Dolgast planteaba como temporal para engañar al que le encargaba el mantenimiento del edificio, la conservación del edificio, porque realmente estos proyectos de Dolgast se aceptan tanto en cuanto son soluciones temporales. Nadie las aceptó pensando que iban a ser situaciones en las cuales iban a durar hasta nuestros días. Por alguna anomalía de quien podía decidir, pues han llegado hasta nuestro momento. Pero no era la intención de ellos. Sí ha sido la intención de disimular, por lo menos frente a la imagen que estábamos viendo antes, se le ha obligado a que de alguna forma tenía que reproducir el ritmo, los huecos de lo que allí había antes. Y lo hace de una forma distinta. Como sabemos que en este momento, ¿qué debemos hacer? Debemos diferenciar aquello que hemos heredado de aquello que construimos nuevo. ¿Dónde están los ritmos? Los ritmos ya nos los marca la estabilidad, que él ya nos ha demostrado que la tenía en una capa interior que no es en esta capa externa. Por tanto, el ritmo no va a ser un ritmo tampoco compositivo, no va a ser un ritmo de columnas, arquitraves y demás elementos. El ritmo lo marca aquí cómo se baja el agua de la cubierta, y va definiendo ese ritmo entre los huecos que configuran la totalidad del edificio. Este es el proyecto de Dolgast, en el cual aquello que sobresale de la cubierta es hormigón, el hormigón que se podía construir en aquel momento. Los ladrillos son los ladrillos que se recuperaron después de los bombardeos de Múnich, y el resto son elementos nuevos. El acero, que sirve en unas ocasiones para simplemente sostener esa cubierta nueva y en otras para poder bajar el agua. Y eso Dolgast lo va realizando en varias situaciones, en varias construcciones. Construcciones posiblemente para nosotros hoy muy interesantes, pero en el momento que se la estaban encargando, construcciones posiblemente menores frente a otras que realmente tenían de alguna forma que transmitir una recuperación de un patrimonio que Alemania había perdido. Dolgast lo que hace es humilde, tranquilo, con pocos medios, sin ningún tipo de problema, sin grandes aspavientos, simplemente con sentido común y con orden. De nuevo, estamos trabajando con elementos que en este momento tenemos. Tiempo para proyectar, conocimiento, sobre todo conocimiento técnico.
tenemos que manejarnos con muy pocos medios, y tenemos que también arriesgar como arriesgaba él. Posiblemente hoy tendríamos que buscar fórmulas que nos permitiesen este riesgo, fórmulas que nos dirían que esto no lo podemos considerar un espacio construido, esto no sé si es una escultura o qué es, ¿no? Es otra cosa, es algo que tendremos que desarrollar para poder realizar aquello que nosotros de verdad entendemos que debe ser la forma en la cual podamos actuar. Y así salen estas intervenciones de Dolgas. Claras, contundentes, con conocimiento de lo que tiene entre manos, de la materia, y con la tranquilidad, ya veis, del que sabe trabajar con el hormigón, trabajar con la madera, trabajar con los elementos mínimos, asumiendo los riesgos mínimos, pero algunos ciertos riesgos. Las rigidizaciones son las más justas, las formas en las cuales se van ensamblando y uniendo las piezas son las más lógicas, pero siempre en el límite. Cada vez que se pasaba del límite se consumía más material, un material que no había. Y eso nos permitía la tranquilidad de actuar de esta forma. Y tan solo en algunas ocasiones aparecía el momento brillante, el momento en el cual aparecía la excepción, la situación donde se demostraba realmente que había alguien que todo aquello que nos había contado además tenía una intención y una emoción. No hace falta grandes gestos. El gesto estaba concentrado simplemente, ya veis, en este punto. Un punto extraordinariamente intenso. No hace falta más. El resto ya lo teníamos a través de los criterios que él nos había transmitido. Y lo realizaba con todo. Esta es su casa. También aprovechando absolutamente todo, y donde, pues lógicamente os dais cuenta, pues que todo se actuaba con una gran tranquilidad. En este momento hay una cierta discusión, en concreto con este edificio. Este es el Museo Nacional Suizo de Zúrich, un estado de deterioro importante, con unas intervenciones de los años 70 bastante lamentables, y hoy se acaba de inaugurar hace relativamente poco tiempo la intervención en la cual recuperan las formas, pero no los materiales, usan materiales nuevos. Está devolviéndonos sobre todo unas sensaciones espaciales, sabiendo que hoy en día pues no se pueden trabajar con algunos elementos con los cuales se había construido este edificio, y se muestran esos materiales, esos elementos, pero se recuperan las formas que los originaron. Realmente es un debate intenso en el cual pues lógicamente pues podremos decantarnos más hacia un lado o hacia el otro, más hacia entender que tenemos que buscar un material actual, pero que nos permita también una cierta sintonía con lo que aquí podía haber, o simplemente buscar la expresión total del material, como puede ser el elegido en este edificio. Y estas son, bueno, pues algunas de estas imágenes, ¿no? Me interesa mucho que cuando analicemos cada una de las partes pensemos que de los problemas que aparecen en el proyecto tienen que surgir las ideas que puedan generarlo. Esta es la Casa de la Cultura de Manolo Gallego, en Chantada. Un edificio con un estado de deterioro en la parte que no era de piedra muy importante. Se venía abajo, básicamente, se caía. Se ha atado a través de un micro atado toda la fachada, de un microcosido. ¿Y qué se hacía? Porque realmente transmitir las cargas de ese microcosido, de esa fachada, hacia los pilares era posible, pero generaba ciertas dificultades. ¿Qué hizo Manolo? Se llevó todas esas cargas, colocó un tirante en el interior que estaba levantando la fachada. Estaba generando un mecanismo para evitar que la fachada transmitiese directamente las cargas hacia lo que había debajo. A través de la cubierta buscó un mecanismo que permitiese reconducir el problema y convertirlo en el motor del proyecto. Además es el lugar por el cual entra la luz, por eso ese tirante se convierte en el protagonista de toda esta Casa de la Cultura.
Bueno, hay muchísimas cosas que vienen de encontrar que el problema podía ser el generador del proyecto. Vamos a otro proyecto, en concreto una de las naves del Matadero de Madrid, la última intervención de Arturo Franco. Un edificio con unos problemas importantes en el aspecto murario, de deterioro significativo, y que es necesario atar a una estructura que la haga sólida. Arturo descubre que hay, me imagino es un proyecto que conocéis, que hay montones de tejas a puntito de ser llevadas para una escombrera, y decide usarlas como revestimiento interior, como atado de la estructura existente, como celosía y como muchas otras cosas. Este es un proyecto en el cual los elementos que se añaden, que son elementos que allí existían, no solo se convierten en el revestimiento, en la capa nueva, en la que da un espesor distinto y una posibilidad de que funcione térmicamente con unos ciertos valores nuevos, sino que además acaba dotando al conjunto de unas condiciones estructurales de las que carecía. Por supuesto, todo es así dentro del proyecto de Arturo. Las carpinterías son unas carpinterías que están atadas simplemente, que los junquillos se pueden llevar, que son elementos que se han encontrado por allí. Todo, de alguna forma, es la recolocación de los elementos que por allí había. Y este es el proyecto. El proyecto básicamente es un proyecto, desde mi punto de vista, no solo de un elemento que reviste interiormente la nave, sino es un proyecto de estructura. En este momento no hemos heredado la Alemania destruida o la Francia destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos heredado a día de hoy esto. El consumo voraz de materiales de construcción para una carrera alocada al beneficio económico más incontrolado. Hemos heredado pues una cantidad de estructuras en nuestro territorio brutal, descomunal, que están sin ocupar, que por problemas en unas ocasiones de que no hay dinero para pagar la licencia o para rematar las obras o para no sé cuántas situaciones, pues están absolutamente paralizadas. Son estructuras que no sabemos en qué momento estarán ocupadas. Tenemos posiblemente un superávit de metros cuadrados, solo que un superávit de metros cuadrados que no se pueden ocupar adecuadamente. Hay una propuesta fundamentalmente fotográfica que quería enseñaros. Está hecho por un equipo de Coruña que se llama Cadelas Verdes, Perras Verdes, que lo que hacen es fotografiar y que en el interior de algunas de estas estructuras cómo podría ser una vida simplemente de esa construcción sin acabar, pensando que sí podría ser la vivienda o parte de la vivienda, es decir, que aquello que tenemos ahí construido simplemente sirva para determinados momentos. Tenemos tantos metros cuadrados que a lo mejor lo que tenemos que rehabilitar, donde tenemos que actuar es en determinadas zonas, y hay zonas donde tan solo se podrán usar en determinadas circunstancias. Pero es que realmente eso nos lo estaba planteando Lacaton y Basal a través de sus propuestas durante mucho tiempo, con sus intervenciones en unas ocasiones sobre lo construido, en que se empezaban a colocar elementos nuevos, materiales, sobre aquello que ya existía, materiales en muchas ocasiones extraordinariamente pobres, que posibilitaban que lo construido pudiese usarse durante un tiempo del año, durante determinadas ciclos de temperatura y de humedad, o durante todo el año en algunas dependencias. Pero son arquitecturas que no están pensadas para ser usadas totalmente en toda su superficie, sino para saber en qué momento se puede usar cada parte del edificio. Lacaton y Basal nos han contado cómo realmente, al igual que en arquitecturas que conocemos, sobre todo arquitecturas populares, bueno, pues no todo
no todo debe usarse durante todos los momentos. No siempre llevamos la ropa adecuada para el verano y para el invierno si vamos con la misma, sino que debemos cambiarnos y dejar nuestra ropa en un lugar y usar la adecuada a cada momento. Con la arquitectura puede pasar lo mismo. Puede pasar que realmente tan solo podamos disfrutar de determinadas zonas en determinados momentos del año. Y disfrutaremos muchísimo de esas zonas. Y habrá momentos en los cuales descubrimos, de repente decimos, ya podemos usar la zona del verano. Son arquitecturas muy elementales, todas estas que nos han enseñado durante años, en las cuales se colocaban los materiales más elementales que provenían del mundo de la industria, fundamentalmente de aquella que abastecía de construcciones a la agricultura, más recientemente aquella que sirve también a la construcción industrial de naves, y con eso han hecho un repertorio que tenemos que mirar con mucha intensidad. Lacaton y Basal nos llenan de imágenes que realmente, a través del sentido común, nos permiten imaginarnos actuaciones muy elementales en las cuales podamos llegar a vivir, a disfrutar, situaciones que nos damos cuenta que no requieren de mucha tecnología, que simplemente requieren de sentido común. Colocar estos elementos de protección en este universo evidentemente excesivamente marcado por la improvisación, como les gusta a Lacaton y Basal mostrar a través de sus imágenes, y son situaciones exageradamente provocadas, no son situaciones descuidadas, sino que están provocadas por el fotógrafo. Bueno, pues nos damos cuenta de que las cosas más elementales de la protección frente al sol se puede conseguir pues a través de elementos que recordaremos una y otra vez: la sombra, la ventilación, las aperturas de determinados elementos que posibilitan un uso distinto de los espacios donde estamos, ¿no? Más proyectos suyos, siempre con esa posibilidad de movimiento, y otros no suyos, en los cuales fijaros cómo se ha transformado esta pieza con respecto a esta, ¿no? Simplemente añadiendo capas y posibilitando que determinadas zonas sean usables durante todo el año y otras tan solo en determinadas circunstancias. Son soluciones absolutamente baratas, muy fáciles de ejecutar y lógicamente extraordinariamente expresivas desde mi punto de vista. El interior de ese espacio, en el cual os dais cuenta, bueno, pues en esta ocasión, por problemas lógicos del país, allí realmente sí que no hay un exceso de superficie construida. Cuanta más superficie construida, más lo usarían, pues tienen que excavar, explorar todo aquello que la construcción posibilita, es decir, bajar más allá de la cimentación, buscar formas en las cuales pues se consiga a lo mejor no superficie, pero sí volumen. Este proyecto, el de Lacaton y Basal, en París, marca un punto, yo creo que muy importante, ¿no? En el cual se le pide una superficie. Ellos en el proyecto plantean realizar por el mismo precio al menos el doble de lo que le estaban demandando, y van descarnando, van mostrando toda la historia del edificio y sumándole las capas de aquello nuevo que tenía que aparecer, fundamentalmente las instalaciones, ¿no? Este edificio, el Palais de Tokio, es posiblemente el que marque un antes y un después de muchas intervenciones que hoy en día estamos viendo que acontecen y que aparecen con una cierta tranquilidad. Pero tenemos que mirar siempre de dónde vienen la mayor parte de ellas, y casi siempre, bueno, son miradas de una forma o de otra al Palais de Tokio. Entendiendo que lo importante es saber
de qué medios disponemos, quería hacer repasos, pinceladas, para que os deis cuenta de la mirada amplia que tenemos que tener, ¿no? Este es un proyecto muy sencillo, es un equipo que se llama PPAG, que realiza en esta casa que se llama, pues como podéis imaginar, Piel de Elefante. No es un nombre muy afortunado, pero es el nombre que procede, yo creo que de un sentimiento popular. Me imagino que aquí en Cádiz tendría un nombre todavía peor, ¿no? Y seguro que mucho más atinado y mucho más hiriente, ¿no? Es un proyecto extraordinariamente elemental y por eso lo traía. Es simplemente la colocación de poliuretano proyectado con una capa protectora en la capa exterior para realizar la vivienda la más barata posible, o para mantener el edificio que vosotros deseéis de la forma más barata posible. El cerramiento no es otra cosa que esta. El tablero más sencillo con un proyectado en la capa exterior. Funciona térmicamente, resiste la acción de la luz solar y hemos conseguido la mínima expresión de lo construido, tanto que podría parecer una casa de juguetes, tanto que podríamos hacerlo simplemente llevándonos los tableros de donde fuese, del IKEA o de la carpintería adecuada y colocándolos de una forma tranquila sobre una estructura que evidentemente podríamos construir con nuestras manos. Porque una cosa de las que tenemos que tener en cuenta en este momento es que posiblemente nuestras manos vuelvan a ser importantes, como no han sido en otros momentos. Siempre hemos valorado fundamentalmente nuestro cerebro y nuestra mano para dibujar, pero posiblemente hoy en día tengamos que volver a usar nuestras manos para demostrar cómo se ejecutan las cosas, para demostrar y también para servir estas manos de motor de proyecto. Este es un proyecto extraordinariamente sencillo, fácil de realizar frente a otros que son muchísimo más complejos, que son a los que estamos acostumbrados a que nos rodeen y a que tengamos en la visión de cualquier publicación en papel o online. Esto es una intervención frente a la otra más clásica, en la cual se colocan pues aislamientos, en la cual se reviste esta escuela que ya existía con un acabado pues del tipo que sea, en este caso pues un hormigón maravilloso, con una junta abierta y con muchísimas cosas que posibilitan que eso tenga un aspecto duradero y que hayamos podido colocar todos los aislamientos necesarios, o en este caso los mismos arquitectos pues con un acabado de madera o de lo que sea, porque realmente nosotros en esa suma de capas con las cuales podemos intervenir, pues podemos actuar con casi cualquier material. Dependerá si la acción del sol o del agua y la humedad le deteriora o no le deteriora. Hablamos de capas sobre todo en la arquitectura contemporánea, una arquitectura que no es de espesores, sino que es una arquitectura que ha buscado, primero por ideología y luego por rendimiento, ha buscado reducir espesores y ha forzado las soluciones sin una comprobación histórica. La arquitectura popular ha funcionado porque han sido muchos años de ensayo y error. La arquitectura contemporánea se hizo y en el mismo momento se tenía que demostrar que estaba funcionando. Y ha habido pues muchísimos casos en los cuales os dais cuenta que la arquitectura contemporánea no ha funcionado, se ha llegado demasiado lejos. Las fisuraciones eran demasiado excesivas, los movimientos de la estructura no tenían sentido, las carpinterías eran demasiado arriesgadas, los vidrios demasiado grandes, las cubiertas no llegaban a ser lo impermeables que podían llegar a requerir el momento. Hay una anécdota de Le Corbusier cuando, pues en una de las muchas viviendas en las cuales le entraba agua, la propietaria consigue que Le Corbusier vaya a la obra para mostrarle las humedades, el agua que estaba entrando dentro de la casa. Le Corbusier ve cómo entra agua, evidentemente de una forma importante, coge un papel, la señora está emocionada, dice, bueno, pues ha encontrado la solución, es solamente un papel, debe ser fácil, no va a costar mucho, dobla el papel, dice, bueno, pues esto es la mitad de sencillo, sigue doblando el papel, ya le parece una broma, hace un barco y se marcha, lo pone en el charco, ¿no? No estamos en esos momentos. Ninguno de nosotros podemos permitirnos el decirle a nuestro cliente que le hemos hecho un barco y que
y que nos vamos de la obra. No tendría ningún tipo de sentido. Hay unos interlocutores, normalmente, que tienen la propiedad, que son los abogados, que son, como comentábamos antes, también son nuestro problema de relación con la gente que interviene en nuestras obras. Es decir, hemos dejado de tener relación con nuestro carpintero, en nuestro caso con nuestros canteros, con los encofradores. En muchas ocasiones resulta que ya no podemos hablar con ellos. Tenemos que hablar con el único interlocutor que se nos plantea por parte de la empresa, que es un abogado que está mirando dónde nos hemos equivocado un acento para decirnos que nuestra unidad de obra no es la correcta, ¿no? Tenemos que recuperar ese contacto. No sé de qué forma. También comentaba antes que, con Tomás, cuando venimos para aquí, que posiblemente tengamos que retomar cosas que hemos abandonado. A mí me ha gustado mucho pensar en Suiza, por ejemplo, cuando con muy poquitas obras podían vivir de una forma que nosotros no podemos vivir. En varios aspectos. El primero, el económico. Es decir, tenían unos honorarios que nosotros no nos podíamos ni imaginar. Unos honorarios que no eran totalmente suyos, sino que estaban metidos dentro de un gran paquete, porque lo que hace el arquitecto, muchos arquitectos, es que construyen y proyectan. Nos discuten nuestros honorarios, pero sabéis que no discuten que el porcentaje de las empresas constructoras, o incluso el porcentaje del que vende un piso. Nosotros cobramos menos de lo que vende una inmobiliaria francesa del centro de París el valor de un piso. Nuestro porcentaje es bastante menor. En su caso es que además es con el valor del terreno, con la plusvalía y con no sé cuántas cosas. Es decir, está multiplicando con respecto a nuestra labor, pues posiblemente el dinero que se mueve pues del orden de 3 veces el que nosotros podamos llegar a manejar. Posiblemente nos discutan nuestros honorarios. Lo que no van a discutir es que las empresas tienen que tener un margen para que funcione. Un margen que realmente para nosotros puede ser suficientemente cómodo como para darnos cuenta de que somos capaces de trabajar con materiales que podemos aprovechar mejor, que podemos tensar hasta el límite deseado y sobre todo hasta el límite de la expresión. Eso sabemos hacerlo mejor que nadie. Podemos construir nosotros. Por tanto, es fácil imaginarse un momento en el cual podemos estar arreglando cosas y podamos estar aportando un sentido común que lógicamente, pues a lo mejor desde otros ámbitos no es fácil. Podemos trabajar con casi cualquier material. Lo iremos viendo, ¿no? Esas capas pueden ser, de alguna forma, las más elementales, las más baratas o las más sofisticadas. Estas de las primeras obras de Herzog y de Meuron, en las cuales interviene sobre lo construido sumando capas. Evidentemente, las capas que ha sumado aquí Herzog y de Meuron en aquel momento permitirían construir un edificio enteramente nuevo, ¿no? Pero, bueno, pues había que conservarlo y había que dotarlo de esa expresión tan forzada como este último disparate de MVRD, W y me quedan 3 consonantes, ¿no? Un textito de una reunión que se realizó en el año 2011 en Madrid sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, quería extraer ese texto, que dice: identificación y evaluación de la importancia del patrimonio arquitectónico del siglo XX, para ellos han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados. El patrimonio arquitectónico de este siglo en concreto, bueno, aquí falta algo, constituye un testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles como su ubicación, diseño, técnica constructiva, instalaciones técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, como son sus asociaciones históricas, sociales, científicas y espirituales o su genio creativo, así como todos estos factores. Evidentemente está mal recortado o mal escrito. Pero es importante que entendamos que en muchas ocasiones lo importante que hemos heredado es importante por las innovaciones técnicas que han tenido y tenemos que tener cuidado con ellas. Tenemos que tener cuidado con algunas que para nosotros son extraordinariamente importantes, que son aquellas que son expresión de la construcción.
no es más que unas vigas, estas son las Joule de Le Corbusier, ¿no? Unas vigas o dinteles o el canto del forjado, pero es la expresión que acompaña el ladrillo, con todos los problemas que eso tiene, con todos los puentes térmicos que eso genera, con todas las humedades que puedan aparecer asociadas a la carpintería. Habrá que buscar soluciones. Pero realmente si eliminamos esto nos hemos cargado el edificio, ¿no? Y muchas de estas situaciones es que tienen deterioros. La Fundación Miró. El deterioro tan significativo como toda la envolvente, como todo el sistema murario de hormigón que ha habido que reponer y que, ¿cómo se repone el hormigón deteriorado? Bueno, pues estabais viendo antes unas imágenes que algo sí que lo posibilita, pero aparte de eso nos hace falta nuestra cabeza para saber cómo se consigue tener luego las uniones entre lo que forma cubierta con lo que forma fachada, cómo se consigue mantener el recuerdo de lo que fue el encofrado. Bueno, cómo se consiguen muchas cosas que aquí están, porque antes ha habido, bueno, pues alteraciones, reparaciones o lo que sea. Es difícil imaginar lo que tiene que ser intervenir sobre edificios, por poneros un ejemplo, ¿no? Este es la sede del Partido Comunista Francés de Niemeyer, por esto de que todavía seguimos recordándole en estos momentos junto con Jean Prouvé. Pues evidentemente estos edificios, al igual que otros muchos en los cuales tenemos que intervenir, posibilitan ciertas mejoras, pero no la totalidad de la adecuación de lo que en este momento podemos llegar a pedir. Sustituir estas carpinterías de Jean Prouvé pues puede ser terrible. Yo no querría hacerlo, ¿no? Hoy podemos sustituir otras carpinterías que antes no se podían sustituir, pero hay otras pues que posiblemente no. Ha sido un drama en el momento que la Tourette cambió sus vídeos sencillos por vídeos con cámara. Imaginaros lo que eso significaba. De repente, ciertos ritmos, ciertos despiezes entraban en colisión con algo tan sencillo como que había que tapar aquello que rodea la cámara, el secante de los vídeos con cámara. Por tanto, tenemos que pensar realmente si podemos actuar. No nos olvidemos nunca de que muchas de las cosas con las cuales podemos intervenir en este momento son cosas que tenemos que entender que son de las más elementales. La ventilación es una de las más elementales. Pero usemos el ingenio, ¿no? Cuando hace la Vox, el Ralph Skin, pues en unas situaciones realmente que hay que imaginarse vivir ahí. Que si uno quería ir al baño tenía que salir al campo. Ducharse, es que ya no sé cuándo podía acontecer, lavarse como mucho en el interior. ¿Y cómo se protegía? Con la madera, evidentemente, pues pensando que si había madera, pues era el momento en el que había más frío. Pues hay un punto de equilibrio en el que uno no sabe muy bien cuándo pues ya se ha quedado sin madera y sigue habiendo frío, ¿no? Pero es que podemos trabajar con muchas cosas. Esto no es que sea expresivo. Están secando excrementos. Los excrementos de animales se han usado como combustible y se han usado como sistemas constructivos. Un buen día estábamos en el blog dándonos cuenta de que llevábamos analizando sistemas constructivos con excrementos, pero bastantes. Posiblemente en nuestra cultura actual. Pero si analizamos, seguro que nos damos cuenta de que en otros momentos sí que han existido. En ciertos lugares de este país, debajo de la cubierta no solo había un desván, un sitio que se ventilaba, donde se colocaba la fruta o a secar el grano, sino que en muchas ocasiones estaban las palomas, que se comían, que se les sacaban sus huevos y que dejaban el escombro, el excremento que se iba a usar luego para las fincas y que mientras tanto era un colchón térmico y donde la humedad que podía entrar por la cubierta se recogía en ese colchón. Por tanto, es que podemos estar trabajando con muchas cosas. El aislamiento en este momento no solo es el más elaborado, el poliuretano, la lana de roca,
El aislamiento también. Pero es que hay muchos aislamientos. La arena es un aislamiento, las plumas, los desechos de la madera, la paja, muchísimos elementos se pueden usar como aislamiento. No durarán tanto, necesitarán una reposición, pero tenemos un amplio abanico de situaciones con las cuales podemos mejorar las condiciones durante un tiempo, pues posiblemente suficientemente largo como para lo que tengamos que intervenir allí. Porque, ojo, a partir de ahora vamos a tener que estar pensando si lo que construimos es para toda la vida o es para 5 años. Porque a lo mejor la intervención para 5 años tiene que ajustarse a una cierta lógica económica y tendremos que empezar a pensar en elementos alternativos. No solamente en los envoltorios, en las cajas de huevos, como se hacían antes para aislar acústicamente, acondicionar acústicamente, en lo que sea. Hay muchas posibilidades. Esto, bueno, ya os dais cuenta lo que es. ¿Sabéis para qué es? Aislamiento acústico. Para colocar una capa de hormigón encima y conseguir un aislamiento acústico. Este lo vi hace poco cerca de mi estudio. Una alfombra que no servía y ha servido de amortiguador en esa reparación de amortiguador. Imaginaos los vecinos sin esa alfombra que encontraron, ¿no? Cómo tenía que estar pasando la noche para que a alguien se le ocurriese llevar la alfombra a esa situación. Bueno, yo creo que tenemos la capacidad de poder llegar a esas situaciones, ¿no? No las situaciones estas que nos cuentan que acontecen en Cuba, ¿no? De que afilan las hojas de afeitar y hacen no sé cuántas cosas. Yo creo que todavía no estamos en esa situación, ¿no? Pero tenemos que ir afilando nuestro ingenio porque posiblemente a través de ese afilado de ingenio, a través de la imaginación que nosotros podemos llegar a conseguir cosas extremadamente expresivas, extremadamente importantes. Ya no estamos en momentos en los cuales nos vayan a encargar grandes museos. Estamos en momentos en los cuales una pieza muy pequeñita puede ser maravillosa. La más maravillosa. Y en otras ocasiones simplemente lo que tenemos que transmitir es tranquilidad. No demostrar que ha aparecido alguien por allí. Estos señores que me imagino que vosotros no conoceréis, casi nadie los conoce, pues parece que no han pasado después de intervenir ellos. Fijaros, son cosas tranquilas, limpias, elementales, elaboradas simplemente desde el sentido común y de valorar aquello que encontremos. Seguro que es más caro este ascensor que uno nuevo, pero es que es el carácter del edificio. Y conseguiremos que Otis lo haga, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Por eso están aquí, para entender que todos tenemos que ayudar a trabajar con aquello que nos encontramos. Y no hay que demostrar que nuestro paso ha acontecido. No tenemos que ser protagonistas continuados en aquello que nosotros hemos elaborado. Tenemos simplemente que transmitir una cierta tranquilidad y un saber hacer. Todos estos señores que podrían estar publicados en no sé cuántos lugares y que por alguna razón no lo están. Quizá porque transmiten ese sentido común. Yo creo que dentro de poco estaremos viendo la obra de estos señores y la de muchos otros y entenderemos que eso es aquello que nos hace fuertes como profesión, que nos hace fuertes como colectivo, como forma de actuar, en la cual la materia, la forma en la que se ejecuta, la eliminación de los problemas son tan importantes que luego nos centramos en lo más pequeño, aquello que puede ser para otros pues simplemente desidia y para nosotros puede estar cargado de intensidad y de emoción. Quería contaros para acabar, porque no sé el tiempo que si ya me he pasado, quería contaros una obra muy pequeñita que he hecho hace poco, ¿no? Para un arquitecto, para un fotógrafo de arquitectura, él es aparejador y venía a fotografiar en varias ocasiones mis obras al mismo tiempo que las de otro arquitecto mediáticamente seguro que muy conocido por todos vosotros, en la misma ciudad. Y
se sentía muy a gusto en lo que yo realizaba, tanto que en ocasiones él escribía sobre mis obras y se las explicaba a las publicaciones que le habían encargado las fotografías de mis obras. En un determinado momento me dice: Carlos, acabo de comprarme una eira, una palleira y un sequeiro. Una eira es una plataforma, una plataforma, en este caso de pizarra, podría ser de granito, donde se saca el grano. Un sequeiro es este espacio donde se secan las castañas. Solamente se compró este es otro sequeiro y aquí hay otro. Y un palleiro, que es un lugar donde se guarda la paja, que lo habían destruido, se había conservado el muro hasta una cierta altura y a partir de esa altura pues lo habían construido con bloque. Tampoco era un disparate descomunal, lo que pasa es que, claro, es que delante había este sitio, ¿no? Y quería usarlo como había sido antiguamente, que había sido una vivienda. Llega allí y se compran esto, ¿no? Y me piden intervenir dentro, realizar una casa. Una casa en la cual, pues lógicamente, se tenía que mirar, era un fotógrafo y lo que quería era estar mirando hacia la maravilla que había delante. Y además quería intervenir con muy poquito de dinero. En un momento me dice: Carlos, que sepas que te lo he encargado porque no tenía dinero, sé que si tengo dinero no eres el adecuado, no sabrías qué hacer con él, ¿no? Pues me parece el mayor de los elogios. Sí sabría qué hacer con los honorarios, eso no tengo la menor duda, pero posiblemente pues con los materiales pues a lo mejor tenía razón. Bueno, pues lo que hacemos es almacenamos todo aquello que hay allí, la pizarra, una pizarra que conservaba la pátina del tiempo, enorme, de un grosor gigantesco y que lógicamente si colocábamos una nueva, pues en el lugar iba a resultar extraña. Conservamos los muros, los reforzamos únicamente, los atamos superiormente y construimos algo ligero, al igual que las construcciones de secado, que construcciones auxiliares. En Galicia no siempre usamos muros de granito o de pizarra, sino que en ocasiones, sobre todo en construcciones vinculadas al almacenamiento y al secado, lo que hacemos es trabajar con elementos muy ligeros, con madera en determinadas zonas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Una estructura como muy, muy ligera. Lo que queríamos era generar un gran hueco hacia el que mirar y básicamente es una estructura que se repite muchas veces, que simplemente se interrumpe y pasa de ser una continuidad de vigas y pilares a formar un gran dintel para abrir un hueco y todo se convierte en expresivo, por dentro, por fuera, con la mayor de las tranquilidades. Esa piel reviste los muros que se conservan y empezamos a construir, con la gran ventaja de que empezamos a generar la estructura de madera en el momento que los bosques se habían quedado sin la vegetación, ¿no? Es decir, estábamos construyendo igual que la naturaleza, era lo mismo, ¿no? Estamos de alguna forma adaptándonos a lo que allí había, siempre con pues las cosas más elementales del construir, ¿no? Separándonos para evitar el contacto con la humedad, buscando las soluciones lo más rígidas posibles y las rigidizaciones que no se podían conseguir se conseguían en otro tipo de planos, en el plano de la cubierta o con cierto tipo de refuerzos, llevando las dimensiones a su mínima expresión, tanto que cuando estábamos construyendo la estructura de madera esto era un flan, o sea, se movía totalmente. Por mucha estructura que tuviésemos, eso no conseguíamos que rigidizase y teníamos, pues ya veis ahí, ¿no? Es decir, que está reforzando temporalmente hasta que estaban colocadas todas las capas. Mientras que no estaban colocadas todas las capas, aquello pues parecía de una película de humor, no era una construcción. Bueno, pues la insensatez pues tiene estas cosas que te permite imaginarte que ya se solucionará y al final se solucionó, ¿no? Y se fue haciendo, ¿no? Se veía la estructura, los revestimientos pues eran revestimientos pues si había que resistir el agua eran tableros resistentes al agua, los más baratos, los tableros aglomerados,
inicialmente, para dejar visto absolutamente todo, nos gustaba ese juego de la protección que se le colocaba a los tableros. Nos recordaba mucho la vegetación. Veis que cuando ya están los tableros interiores, la vegetación exterior ya se ha acomodado, es decir, estábamos construyendo al mismo tiempo que la naturaleza. Es decir, esto es lo bonito de encontrarte en algún momento que estás jugando a lo mismo que estás jugando a algo que tiene sus ciclos. Y queríamos dejar esto pues con ese verde que acompañaba lo que ocurría afuera, con todos los reflejos, con todos los movimientos que estarían sobre el revestimiento, pero el propietario pues pensó que se podían degradar, no era un tratamiento fijo de los tableros, y que teníamos que tratarlos. Bueno, un momento anterior, con la estructura, todavía sin rigidizar, ahí estáis viendo cómo pues teníamos que ir atándola para que se atase, ¿no? Para que no se moviese. En los lugares en los cuales para abrir el hueco pues teníamos que montarnos una estructura que se repetía, pero que no se repetía, sino que estaba trabajando de otra forma. El elemento que lo recogía hacía que todo esto funcionase como una gran viga de canto, unido con los tableros interiores que estáis viendo ahí, y con los tableros exteriores. Y eso fue lo que fue formalizando ese espacio, un espacio arriba de estar, para mirar, y para comer, y para cocinar, y debajo para dormir. Al igual que por ejemplo, la casa de la Caíra, la casa Domínguez de Sota, ¿no? Con aquellos dibujos que extraía de Saarinen, las dos burbujas, la burbuja de arriba, que era la del dormir, la del estar, y la del mirar, y abajo la del dormir. Pues aquí lo mismo, con la ventaja de que aquí, al estar arriba, nos posibilitaba estar por encima de donde paseaba la gente, estar mirando el paisaje por encima del camino. Por aquí, por delante, pues pasan las personas y las vacas, y entonces desde aquí se están mirando y se tiene una cierta intimidad con respecto a lo que ocurre en el camino. Y los dormitorios, uno ilumina por aquí por debajo de la cocina, por esta zona, y el otro ilumina directamente a un espacio muy pequeñito, que era luego otro que quedaba de propiedad privada alrededor de la casa, que eran como 5 metros cuadrados, que luego veréis. Se van colocando bueno, aquí estáis viendo, ¿no? Los rasteles, el aislamiento, las capas protectoras, y al final el tablero cortado con unos patrones que hicimos simplemente para adaptarnos a los cambios de dimensiones y a los problemas, y simplemente unos criterios, unas formas en las cuales había que colocar esos tableros. Es decir, con esas normas no hacía falta dibujarse nada. Es decir, yo soy de los que creo que tenemos que trabajar lo menos posible, y que tenemos que dejar claro siempre las cosas, para que no acontezcan cosas extrañas, ¿no? Y aquí pues se estableció una serie de criterios, se enumeraron las formas en las que se colocaban, y no hubo ningún tipo de problema. No sé cómo están colocados, sé que están colocados con respecto a las normas que se establecieron. Y exteriormente pues se revistió toda la fachada con madera de castaño, que es la que había en el lugar. La pizarra sigue siendo la que había, y simplemente lo que hemos trabajado mucho es en esa forma en la cual esta arquitectura, que es una arquitectura la más elemental, la dibujada por un niño pequeño, es decir, es una cubierta a 2 aguas. Hemos sido muy vagos, y la puerta apenas se ve. La chimenea luego se va a colocar, pero también tenemos la chimenea, y puestos a tener ventanas también hemos sido muy vagos y hemos puesto una ventana. Pero vamos, igual que un niño, el camino es el que nos tenemos que dibujar un poquito mejor, pero es una construcción muy elemental, pero en la cual el esfuerzo ha estado en la abstracción de aquello con lo que estábamos trabajando, en la forma en la que se solucionaban los elementos que normalmente pierden esa abstracción en la arquitectura popular. La coronación, la cumbrera, el canalón, los elementos que de alguna forma podrían generar un cierto problema de eliminación de esa abstracción, han sido el objeto de trabajo del proyecto. Si ventilaba, si no ventilaba, bueno, pues aquí estáis viendo la puerta de entrada y la zona de ventilación. Y al final, pues la casa se ha ido encajando. Hoy en día, pues ya sabríamos que, lógicamente, en vez de colocar el castaño tal cual, hoy en día, pues allí ya podemos poner de una forma muy fácil castaño termotratado, castaño casi quemado. Y entonces tenemos un periodo de envejecimiento
mucho más dilatado y una coloración ya muy próxima a la que tiene la madera de allí del lugar. Es decir, hoy en día, pero esto no existía hace nada, las maderas termotratadas que conocéis son maderas que normalmente vienen de los Pirineos para arriba y son maderas de muy baja calidad. Pero bueno, nosotros allí en nuestro entorno, cerca de Coruña, pues ya tenemos maderas termotratadas maravillosas que funcionan muy bien frente al agua y son naturales, ¿no? Bueno, pues aquí el único hueco de uno de los dos dormitorios inferior, el otro, como os decía, se ilumina por debajo de la cocina y este ilumina al único espacio privado que tiene la casa, que es este. Es el límite entre que las vacas que vienen por aquí, las que vienen por aquí, los paisanos que van para allá y van por allá, pues nos queda este espacio, que es donde se reúnen los gaiteros el día de la fiesta del lugar, es decir, les despiertan en el dormitorio tocando justo delante de la ventana. Pero bueno, ellos han entendido que esa privacidad era una privacidad distinta a otras que conocéis, ¿no? Es decir, esta casa en su privacidad es más vamos a ver, es quizá más provocadora que la Farnsworth, ¿no? Es decir, no está alejada de todo aquello que le rodea y sin embargo la han entendido y en el pueblo se ha entendido muy fácilmente. Es una privacidad muy de distancias, ¿no? De saber que en el metro nos podemos estar uno muy cerca del otro, pero en la playa hay una cierta distancia que es la que tenemos que tener para que no afecten a nuestra intimidad. Pues aquí ocurre lo mismo, al final ha ocurrido que todo se ha entendido perfectamente. Y así se ha ido acomodando. Ya veis la chimenea, la del dibujo de los niños. También, como soy muy vago, pues es una línea, ¿no? Hubo un momento incluso que no había chimenea, casi lo conseguimos. Pero daba igual. Lo que intentamos es, de alguna forma, de entender que a través de soluciones muy elementales, que posiblemente no hacía falta ni dibujar. De hecho, esta construcción tiene una geometría muy compleja por lo heredado, por las formas de los muros, y sin embargo las órdenes eran extraordinariamente claras. Dónde se colocaba la línea de la cumbrera y cómo el encuentro entre la fachada y la cubierta se definía por el encuentro lógico entre un plano con una pendiente y una fachada. Y ahí tenían que ocurrir una serie de cosas para que pudiésemos evacuar el agua o para que pudiésemos realizar ciertas soluciones que son lógicas. Pero podíamos haber realizado este proyecto sin dibujarlo. Sería maravilloso, ¿no? Y que nos lo pagasen, bueno, pues todavía sería más maravilloso. Y al final la casa pues es la expresión de todo, ¿eh? La estructura se va viendo, en algunas ocasiones la estructura interior se ve hacia afuera cuando se abre el hueco, o los huecos, porque son dos formas distintas en las cuales se colocan los huecos. Ya veis, el más grande, esta línea simplemente aparece porque un vidrio de toda esta dimensión era 600 euros más caro, por tanto se están ahorrando 600 euros en la visión de ese espacio y casi no ven esa línea, ellos, ¿no? Se han olvidado de la línea. Y lo que tienen muy claro es que simplemente la estructura está diciendo cómo se tiene que intervenir en este espacio que es muy pequeño. Son 40 y algo metros cuadrados en la parte superior y otros tantos en la parte inferior. Es decir, es una casa pequeñita. Como decía el otro día mi hijo, decía, espaciosa, pero pequeñita. Es una casa muy pequeñita, que lo que tiene es mucho volumen, pero muy poca superficie, ¿no? Y a través de cosas muy elementales se cambia el carácter de las estancias. Esto es la cocina, esto es el estar, y esto que estáis viendo aquí es el lugar en el cual se sientan para comer. Aquí delante hay una mesa, que aquí no estaba colocada, aquí todavía no estaba colocada, pero no hay separación, hay un fluir dentro de todo el espacio superior, porque si lo fragmentábamos es que nos quedábamos sin casa. Si hay algo que tiene que separar el espacio de la entrada con respecto al estar, ya nos hemos cargado la continuidad del espacio. Si hay que separar la cocina con respecto al estar, lo mismo. Pero es que la escalera se mete debajo del mueble de la cocina. Para poder bajar a la planta inferior hemos ocupado parte del mueble de la cocina, lo cual me parece maravilloso, ir bajando y de repente estar dándote cuenta de que alguien está arriba cortando el perejil, ¿no? Aquí arriba. Bueno, aquí.
pues nos hemos metido por aquí para bajar la planta inferior. Hemos aprovechado todo. Aquí estáis viendo, bueno, aquí ya está colocada la mesa. Esto es estructura. Hemos buscado la forma en la cual la línea de la viga de cubierta podía llegar sin apoyos en esa línea, de un lado hasta el otro. Entonces necesitábamos, de alguna forma, montar una estructura, que es esta, que marca el inicio de la puerta. Es que aquí, pues cuanto más lo analizamos, más nos damos cuenta de que cada cosa que hemos usado es por algo. Esta viga que se apoya aquí y vuela para recoger esta otra, la principal, esta viga cuando se convierte en pilar marca la puerta. Es decir, toda decisión viene acompañada de una expresión. Y hoy en día, bueno, pues usan la casa, la disfrutan, e incluso se ha convertido en la imagen, en la expresión de ellos para muchas situaciones. Es decir, se identifican tanto con la casa que se muestran acompañando la casa en su perfil de Facebook, en su perfil de su imagen pública. Quería sobre todo que fueseis conscientes de que tenemos la capacidad de actuar sobre mucho de lo que hemos heredado muy fácilmente, de que tenemos que ser suficientemente estimulantes, que tenemos que demostrar que somos capaces de mejorar muchas cosas, y que además, pensarlo bien, es que hemos heredado tanto que está mal hecho, tenemos tanto que arreglar, que nos queda un mundo de posibilidades si somos capaces de demostrar que podemos mejorar la situación que hemos heredado. Por tanto, yo espero no equivocarme y que tengamos muchas posibilidades de mejorar aquello que tenemos y de poder seguir desarrollando nuestra actividad, que es lo que realmente sabemos hacer. Nada más. Muchas gracias.